Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese, y hace 4 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Ecuador, un país que lo tiene todo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Cuando nos estábamos por ir de Guayaquil, nos enteramos de este lugar. No saben lo que acabamos de descubrir, lo que vinimos a ver. Y te juro, estamos totalmente impresionados y parece que acabamos de llegar a Galápagos. Miren esto, por Dios. No, es gigante. Mirá Recién acá. estaba comiendo. Era re... No, el tamaño, ponete ahí para comparar. Yo no puedo creer el tamaño. Igual acá ahí estás vos más cerca, entonces. Oh, mira, te miro. Ay, me muero. Ay, miren, gente, me muero. Me da un cagazo de gigante esto. No saben el tamaño que tiene esto. Me llega a perseguir en Galápagos así suelta y me cago hasta las patas. Pero si van re lento. Sí, pero igual, mira el tamaño. Es un dinosaurio. Qué linda. No, es enorme, tortuga. ¿Qué espera? ¿Que le demos comida? ¿Alguien le dará comida? Ahí lo comparo con vos. Es más grande que yo esta tortuga, es mucho más grande que yo. Es impresionante. O sea, yo estoy adelante, obviamente en el tema de perspectiva no parece tan grande la tortuga, pero les aseguro que lo es. Qué linda. Aparte vino para nosotros, es divina, re amigable. No la podemos ni tocar, obviamente, ni darle comida, pero tampoco lo haría, me da terror que me saque la mano con esa bocota que tiene. Olvidate. Igual tiene un montón de pasta, ¿no? Sí. Mirala, me muero. Eso es muy prehistórica. No sé, tendrá, ¿no? Increíble, ¿no? Que como que se acerque tanto. Mira, le voy a poner la mano así para que vean el tamaño de mi mano con respecto al caparazón. Ay, se ve perfecto igual, ¿eh? No, es impresionante. Y esa allá más grande todavía, me parece. Vamos allá, vamos al otro lado. Un dinosaurio, la antigüedad que tiene esta tortuga. Es un ET, como dice Silvia. ¿O no? Que es muy parecido a ET. Tiene cuello largo, mira. Qué largo. Dicen que es malo ser vegetariano, o sea, imagínate que el tamaño que tiene eso y los años vive solo de pasto. Lo mismo las vacas, el tamaño de las vacas, lo fuertes que son y viven solo de pasto, o los caballos. O sea, no debe ser tan malo, igual a mí me gusta la carne, pero no debe ser tan malo ser vegetariano, o vegano más bien. Este tiene el cuello más angostito. Increíble habernos enterado de este dato, que la verdad nos acabamos de ahorrar un montón de plata de ir a Galápagos. Vimos iguanas, vimos tortugas, los lobos marinos están por todos lados, eso ya los vimos 1000 veces. Ya está, ¿qué nos falta? El Caribe, se ven todas las playas lindas. Igual queremos ir a Galápagos, por supuesto, es un lugar zarpado, espectacular y vamos a ir. Lo que pasa es que no vamos a ir ahora en este viaje por una muy buena razón. Nosotros, cuando tengamos el barco, ojalá que pronto, ojalá sea este año, vamos a empezar a dar la vuelta al mundo. No sabemos en qué momento vamos a empezar a dar la vuelta, pero eventualmente cuando crucemos el canal de Panamá, la primera parada desde el canal de Panamá normalmente es las Islas Galápagos. O sea, Galápagos es una de las paradas de la vuelta al mundo. O sea que nosotros eventualmente vamos a ir con el barco. Y de hecho va a ser una experiencia mucho más copada porque vamos a poder recorrer todas las islas y hacer un montón de actividades y cosas que salen muy caras hacerlas si vas como turista normal. Entonces, nada, la verdad que no tiene sentido para nosotros ir a Galápagos ahora porque realmente es caro. Así que por eso no estamos yendo, esa es la razón. Pero bueno, tenemos la suerte de ver a las tortugas gigantes acá. Estaba durmiendo o muerta, no sé. Increíble. Mira como diciendo, ¿por qué me venís a romper las bolas? Pobre, las tratamos de la siesta. Perdón, tortuga. Mirá mi cara de c***. Sí, pues cara de culo. Yo no pensé que una tortuga podía tener cara de culo, ¿sí? Esta es lejos la más grande de todas, ¿no? Sí. Bueno, estas tortugas fueron traídas de Galápagos, dicen que por donaciones. La más grande tiene 120 años, es impresionante. Es la más vieja. Y la más pesada pesa 185 kilos. Es impresionante. Yo no lo puedo creer. Mirá vos. 100 años, 90 años, 60 años, nada, impresionante. 60 es jovencita, de hecho.
De 120 años, qué increíble. Bueno, ahí están identificadas y cada una tiene su nombre y te dice las especificaciones de cada una. Y esta casualmente es la más vieja de todas, pero no es la que más pesa 84 kilos nomás. De tamaño, de hecho, es la más chica. Esta nos viene buscando desde allá, viene dando la vuelta buscándonos porque pienso que le vamos a dar comida. Eso supongo yo. Sería lo lógico. Como las patas están puestas, caminan medio chuequitas. Llegamos al Parque de las Iguanas y como bien dice el nombre, el Parque de las Iguanas, acá hay iguanas. ¡Qué divina! ¡Hola, iguana! Está re lastimada, pobrecita. Pobrecita, está re lastimada, se ve que se peleó con otra. Tiene la boca partida, pobrecita. Qué presión. Lleno de iguanas por todos lados, un montonazo. Se re mimetizan, pero está ahí un montón. El parque fue construido en 1868 cuando tomó el nombre de Plaza de la Estrella. Desde ese momento cambió varias veces de nombre y en la actualidad se lo conoce como el Parque de las Iguanas gracias a sus principales habitantes. Se desconoce en qué momento vinieron y hay distintas versiones según cuentan. Dicen que llegaron en el periodo de la colonia, otros dicen que fueron liberados en el parque en 1960, cuando un grupo de mormones intentó llevárselos a su país, y hay otros que piensan que llegaron debido a la reducción de espacios naturales en la ciudad. Sea como sea, resulta al menos curioso ver cómo estos animales se adecuaron tan bien al lugar. Aparte, como podemos ver, son alimentados por alguien, por lo que ahí también existe una razón para quedarse. Gente, nuestra experiencia en Guayaquil, por un lado, más allá de que hace un calor tremendo, muy pesado el calor. Por el otro, nos han dicho que es una ciudad peligrosa, que no es una ciudad donde uno puede tranquilamente estacionar en la calle a la noche y dormir con el motorhome, como solemos hacer en cualquier ciudad, porque es peligrosa. Entonces, hay un punto de Overlander en un parque, que está buenísimo el parque, porque es re seguro, es cerrado. Podés venir y quedarte acá con toda tranquilidad y seguridad a la noche, eso está muy bueno. Pero ese parque cierra, no está abierto todo el día, está cerrado de hecho, y vos tenés que pedirles que te abran para entrar y para salir. El problema es que ahora estamos muertos de calor, que a poco se largó a llover, que ni les cuento. Tenemos que estar encerrados adentro de la camioneta y no podemos salir del parque porque no hay nadie que nos abra. Entonces no podemos ir a ningún lugar que sea más fresco que esta camioneta. Y lo peor es que con la lluvia no podemos abrir las ventanas porque entra es tanta la lluvia que no entra toda el agua para adentro. Entonces tenemos que estar encerrados en un parque, encerrados en la camioneta, con todas las ventanas cerradas, muertos de calor, sin poco de ventilación y una lluvia torrencial afuera. La verdad que por ahí estamos optando por ir a dormir afuera a algún lugar para por lo menos ser más libres. Porque de últimas me voy a un shopping con aire acondicionado, a un café, a donde sea, nos vamos a trabajar, pero acá y si no tenemos electricidad tampoco porque no, obviamente con la lluvia no cargan los paneles, aparte se nos rompió un panel. Estamos buscando para comprar el panel que se nos rompió acá en Guayaquil y no lo conseguimos por ningún lado. Y el ciclista empapado porque para poder abrir una puerta, una ventana, algo, se nos ocurrió poner el toldo para poder ventilar. Entonces, al salir Ezequiel afuera para poder poner el toldo, se empapó obviamente. Igual lo único bueno es que al menos estamos aprovechando para recolectar agua. Voy a hacer una... porque ya que estamos, vamos a juntar agua. Mira, estamos juntando algo de agua de lluvia. El clima en esta época es así, lamentablemente, así que es lo que nos tocó viviendo en un motorhome. Finalmente dejó de llover y miren lo que es este atardecer. Aunque seguimos atrapados en este parque. Al día siguiente hicimos una última visita al puerto Santa Ana, donde nos despedimos finalmente de esta calurosa ciudad que tanto nos gustó.
La verdad que nos vamos de Guayaquil con una super experiencia, la verdad que lo pasamos re bien, nos encantó la ciudad, más allá del calor, porque nos llevamos una muy buena sensación y percepción de esta ciudad, nos vamos muy contentos. Bueno, ayer pasamos una noche para olvidar en Salinas. Bueno, Chilo. No, peor noche de mi vida. No me hagas llorar. Parece que se desintoxicó con algo incierto, no sabemos qué, así que fue una noche bastante larga en la que no fue muy fácil dormir, aparte sumado el calor zarpado que hace acá en Salinas, así que todavía no recorrimos nada, llegamos y paramos y nada. Igual la vista está buenísima, estamos ahí enfrente de la playa, que está bastante piola, pero bueno, nada, acá estamos, los pequeños sinsabores de la vida Vinelifer. Siempre me toca a mí, siempre me toca enfermo, siempre me enfermo yo. No, acá tanto me enfermo. No es justo, no te enfermaste nunca desde que viajamos, guacho, una sola vez. Bueno. No, re injusto. Pobre, te echa pelota. Bueno, resulta que Chilu todavía no se curó, pero por lo menos ahora ya puede caminar. Está en pie, está pálida y despeinada. Voy a intentar por lo menos llegar hasta el mirador de este lugar, porque dicen que es lindo, se ve re lindo, en la lobería. Acá en Salinas hay una reserva que tiene 3 partes para visitar. Una es la lobería, que es donde estamos ahora, nos vinimos hasta acá. Otro es la chocolatera, que es donde hace la punta, y el otro es un mirador desde el morro, que es allá al fondo. Hay como un mirador, vamos a ver si los hacemos los 3 y después seguimos camino. Hay de todo, no solo hay lobos, sino que también hay tortugas, aves, ballenas, coral, hay de todo acá. Tengo que decir que igual los lobos no estarían a la vista. Lo que sí vemos mucho son surfistas. Acá se ve que se dan las condiciones óptimas, olas por lo menos hay, y surfistas ahora les vamos a mostrar, pero hay un montón. Esta playa es conocida por ser el hogar de una gran cantidad de lobos marinos, donde los visitantes pueden observarlos desde la playa o incluso nadar junto a ellos. También es conocida por ser un excelente lugar para practicar el surf, gracias a sus olas consistentes y de gran tamaño. Además cuenta con una gran cantidad de aves marinas, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes de la observación de aves. Efectivamente parece que las condiciones son muy buenas, las olas zarpadas en grandes y no rompen, o sea, arman como un tubo pero no llegan a romper. Así que espectacular, yo creo que hasta estaría bueno para principiantes este lugar, zarpado. Y efectivamente los lobos marinos estaban ahí en la punta, conviviendo con los surfistas. Así que perfecta armonía entre los lobitos y los surfistas. Chilu ya se siente mejor, mazo mazo. Tirarme en una sombrita con vientito. Ahora nos vamos a tirar un rato. Desde la cima del Morro de Salinas se puede disfrutar de una vista espectacular del Océano Pacífico y de los alrededores de la reserva. Además, la zona es un lugar ideal para la observación de aves, ya que se pueden encontrar más de 150 especies diferentes en la reserva. Acabamos de venir al morro, esas vistas espectaculares se ven desde acá arriba, que tiene un mirador donde se puede ver toda la península. Y ahora nos vamos a la chocolatera. Llegamos a la chocolatera, que es la punta de la punta más alejada de esta península, digamos. Bien la puntita. Así que de Ecuador, no solo de la península, de Ecuador. Ahí está. La chocolatera, el punto más saliente de la costa. Tal cual decía Chilu. ¿Cómo estás, Chilu? ¿Cómo te estás sintiendo por ahora? Chocolatera, un punto más. Ah, estás leyendo en braille. La costa ecuatoriana es una reserva faunística, donde podés encontrar muchos lobos marinos, playas hermosas. ¿Todo eso? Mirá vos.
Se ve que me siento mejor. Buenos días, gente. Llegamos a Montañita. Ayer pasamos la noche acá en este estacionamiento que está bastante lleno de viajeros, por lo menos combis. 3 combis y nosotros. Así que ahora nos vamos a recorrer un poco, porque la verdad que ayer casi no salimos de la camioneta. Estábamos fusilados, muertos de calor. Estuvimos editando un poco, pero apenas llegamos a la playa, tocamos el agua, que sí está bastante calentita. No está caliente el agua, pero no está helada, al contrario, está bastante bien. Así que hoy nos vamos a recorrer un poquito la playa, es temprano, son las 7, así que mejor que hable bajito porque se van a despertar todos los vecinos. Y bueno, les voy a ir mostrando qué onda Montañitas. Parece bastante lindo, bastante lleno de barcitos, por lo que vimos allá. Así que ya lo vemos. Claramente, ahí donde hay 30 personas. Por ahí distintos niveles, mirá, acá están aprendiendo, se ve. Claramente uno de los fuertes de Montañita es el surf. Hay muchos surfistas por todos lados. Las olas parecen estar muy buenas. Eso que nosotros no sabemos mucho de surf, pero las olas se ven muy... como que no rompen, pero tienen la forma, ¿no? Para practicar. Y aparte, a juzgar por la cantidad de surfistas que hay por todos lados, claramente es el spot. Bueno, después de tomarnos un desayuno en este lugar lindísimo, que no quedó nada para mostrarles, ya lo comimos todo. Pero bueno, yo mucho no pude comer porque la verdad que no me sentía bien. Me di cuenta apenas empecé a comer que no era buena idea. Tenía que haber comido algo mucho más livianito. Así que y acá los desayunos son prácticamente almuerzos. Eso es lo que tiene toda esta zona, ¿no? Ecuador, Perú también. No estamos acostumbrados. Que ahí nos encanta, pero bueno, hay que sentirse bien a la mañana. Así que bueno, vamos a seguir paseando un poquito acá por Montañitas. Salimos a pasear acá por Montañitas y miren todas las vacas que vinieron a visitar el pueblo. Chochos acá comiendo pasto entre las casas. Sí, miren ternadito. Miren cómo le limpia la cara. Me hizo acordar a India ver a las vacas conviviendo con la civilización. Miren cómo se rasca. Qué gracioso. ¿Se enojará? Cebú, ¿no? Es esta raza. Claramente Montañita tiene 2 sectores muy marcados. Uno es re surfer, re hippie y te diría hasta hippie chic. Y es bastante canchero, tiene onda, es muy tranquilo. El otro es joda, boliche y no me gusta nada. Básicamente. ¿Es así? Claro, nosotros claramente estamos en el primero, ¿no? En el que es hippie, tranquilo y más allá. Que tiene toda la onda, está re buena la onda, que como están puestas las cabanitas, los hoteles, los barcitos en la playa. Después se separa como por un espacio que no hay nada y de repente empieza todo lo que es más la ciudad. Que es una ciudad re chica, pero no nos gusta nada la onda. O sea, está bien, igual es entretenido para venir a caminar y pasear, para hacer compras, pero no es la onda que más nos gusta. Por ahí, hace 10 años te hubiese dicho algo totalmente distinto, pero bueno. Igual no creo, porque hace 10 años era tan hortiva como ahora. Si no más. Porque obviamente, si venís de joven acá, hay mucho más joda, este sector debe ser más divertido, hay mucho más ambiente, más todo, ¿no? O sea que por ahí con 20 y pico, 30 años, me hubiese divertido más venir a este lado, pero no creo. Creo que me hubiese quedado allá, hubiese venido una que otra noche caminando hasta acá para venir a la joven, no más que eso. El ambiente que se ve acá es súper juventud, digamos, por todos lados. Está lleno de grupitos, de chicos, de chicas. Está bueno para venir unos 10 años, 15 años antes. La parte como de interior, o sea, no la de la playa, sino la interior del centro de Montañita es más lindo que la parte de la playa. O sea, comparado las dos playas, ¿no? La de allá es más linda
La de acá del centro está bueno. Allá no hay centro, directamente es solo costero. Que la mejor parte de acá es el centro y la mejor parte allá es la Es playa. la playa. Es que allá no hay centro. Pero acá tiene un montón de barcides. Mucho, bueno, ahora que viene la noche y empieza a iluminarse todo, tiene onda, está todo bien iluminado. De hecho, podríamos hacer uso de algún barcito. Sí. Bueno, no se ve, pero ¿se acuerdan de las vacas que vimos cuando salimos? Bueno, llegaron a la playa, no sé qué. Muy gracioso que estén acá en la playa. Y no tan gracioso que este toro se vino para nosotros. Ha sido largo. Sí se ve. Bueno, por algún motivo se vinieron todas las vacas para acá. Y así termina nuestro recorrido por Guayaquil, Salinas y Montañitas. Antes de irse, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan.